Y forma. Buscando la plática. Ya vamos en tiempo y forma. Bueno, muy bien. Gracias, amigo. Entonces, la cuestión es muy importante. Este tema creo que es medular, es un punto toral, porque es un tema de actualidad de los derechos fundamentales del ser humano. En la Constitución de otros países, como en España, así se marcan derechos irrenunciables que se llaman en el derecho jus cogens. Pero aquí en el primero constitucional de la CPU, así se abrevia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se ha previsto, está previsto como derechos humanos. Cuando en el 2011 se empezó a trabajar a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que dio indicaciones a la Suprema Corte de Justicia de prever estos derechos fundamentales en el artículo primero, pues el jurista, diputado, que no son juristas, que son nada más diputados, ¿verdad? Pero hacen leyes, llamémosle juristas, pero no son, ¿verdad? Son gente empírica, y entonces aterrizaron allí como derechos humanos la libertad de libre desarrollo de la personalidad, a creencias, a preferencias, a los grupos minoritarios. Recién aplicaron una ley para darle reconocimiento a las comunidades minoritarias, las culturas madres, como los afro-mexicanos, ¿verdad? Y son objeto de derechos. Cuando hablamos aquí de los juristas antiguos que tenían miedo de colocar los derechos dentro de las constituciones, los derechos humanos, doctora. ¿Por qué? Porque al meter derechos, al poner en un pizarrón una doctora, pero plasmarlo ahí, son objeto de la CNDH de nuestro México, que es una OCA, una organización, un organismo constitucional autónomo. Pues entonces empiezan a manejar situaciones que los derechos dicen defienden criminales, sobre todo cuando nos reconvienen a los galenos como objeto de violadores de derechos humanos. Cuando yo quiero realmente hacerle daño a un colega como abogado, a un médico, que yo no fuera, en supuesto que no fuera médico, le controvierto a través de las leyes que marcan los principios bioéticos. Yo no voy a invocar negligencia o impericia, sino derechos fundamentales, derechos bioéticos. ¿Cuál es el primero? El del consentimiento informado, el de autonomía. De ahí deriva de que no somos padres ni del paternalismo para manejarle la vida y la dirección del paciente. Hablaron por aquí muy bien mi amigo Rodríguez del consentimiento, y efectivamente el consentimiento informado es, porque a mí me gusta ese concepto de la CONAMED, de la CODAMEVER, que dicen que no somos esto, no somos aquello. No, tú dile lo que eres. Yo soy un cirujano, ortopedista, especialista en cirugía de la columna y con su especialidad en neoplasias. Muy poco hay columnólogos que hablan en el canal la columna para operar un mieloma múltiple, para operar una metástasis, etcétera, ¿no? Pues es un terreno de subespecialidad endoscópica, ¿verdad? En columna, en cirugía de columna. Entonces, es un derecho del paciente de ser tratado. Cuando ustedes van al Globo, doctora, y compra para su novio que tiene el cumpleaños, ¿cómo está el pastel de tequila o el de chocolate negro? Uy, está re bueno, te dice la que vende en el Globo el chocolate. Pero cuando va con un cirujano de columna, oiga, doctor, y entonces me tienen que operar y ponerme los poliaxiales. Pues yo se los pongo, pero no le aseguro nada. Vean, hay una canción por ahí que dice: después de ti no hay nadie. Tú eres el especialista y el subespecialista y el experto. Tú tienes que vender tu producto y decir: mire, en mis manos es esto. En la mano de la doctora, que era también jovencita, pues me dijera que es la gran Chipocles, como que lo tendría yo en la duda razonable, como puse en mi plática previa, ¿sí o no? Pues la doctora dice: sí, pues doctor, realmente es honesto, pero tampoco me va a ofender en mis derechos humanos decirme que soy, no sé, qué cosa se me ocurra, ¿no? No, hay que defenderla y ponerle una palmada aquí para ponerle un candado. Programación neurolingüística. Vas bien, pero si sales del quirófano y te dicen:
eres un conejo, y lo destruyes al residente, hablar de los derechos del residente. Pues hay que ponderar eso, son derechos fundamentales. Claro, tenían miedo los juristas anteriores porque al hablar de derechos, ahora todo pide derecho. La libertad de expresión que caen en ofensas, en libertinajes y en pro de los derechos, es mi libertad de expresión. Y porque va pasando el chino por ahí, porque la libertad de expresión, me gritan cualquier cosa que me ofenda. No se puede, ¿verdad que no? Entonces, hablar de objeción de conciencia es un derecho de los doctores plasmado políticamente y trabajé un análisis en mi maestría de Derechos Humanos en la Universidad Panamericana con respecto a un análisis político. ¿Qué trasfondo tenía la cuestión aquí de esa objeción de conciencia plasmada en la Ley General de Salud, en el artículo 10 bis, que fue derogado por una la objeción plasmado por un juicio de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra de la aplicación publicado en los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto, donde publicó la objeción de conciencia de que los doctores, personal de salud estaban en su derecho de objetar para realizar un procedimiento. Principalmente en aquel entonces estaba dirigido por una nueva alianza que desapareció por la diputada Martínez, donde ella decía esto. Y no, porque los humanos, los pacientes tienen el derecho a la salud y no están aquí, que los doctores estamos acá y los pacientes nuestros están así. Y no lo tenemos en la lucha greco-romana que los estamos sometiendo. Aquí estamos en igualdad de circunstancias. Entonces no podemos decir que a una mujer que por el derecho que le asiste en la Constitución de libertad para detener el embarazo hasta la 12ª semana, se llama interrupción, no se llama aborto. Pero alguien de extrema derecha, que no ocurre aquí en este país, hablemos de Vox en España, esos extremistas de la derecha dicen el aborto, ya quieren legalizarlo. No, el aborto sigue penalizado y está en el Código Penal perfectamente como un delito. Aquí está libertad de interrupción del embarazo, como marca la norma oficial 39 de salud, de interrupción legal del embarazo en la niña de 12 años después de un contacto de violación. Y entonces dice un jurista por ahí, ¿cómo ni siquiera dan parte al Ministerio Público? Es que no tiene, porque hay infecciones de VIH, de infecciones también de otro tipo de cosas infecciosas, y tú debes proteger a la menor. No, o asume la responsabilidad la madre que está ahí, y la niña la protegemos porque tiene derecho a la salud. No tenemos que meter los juristas y que si yo soy el panista y que no sé qué. No, aquí es el derecho fundamental a la salud. Por esa razón, hablar de esto, como gracias de respetar lo que dice el jefe, pues ahí está, lo que le platico, es la teoría. Y la teoría tiene que explicarse como un buen galeno que explica a su paciente. Yo sí le voy a realizar esto, o yo soy objetor porque soy legionario de Cristo, de los muy creativo y eso, sí, pero tú tienes que haber confesado que eras objetor de conciencia al momento que firmaste un contrato con el hospital que tiene este servicio, de que tú eres objetor. Ahora, ¿cómo debemos de protegernos los doctores? De que en ese artículo que ya estamos en una vacante o legis, no hay ahorita, está en la laguna del derecho, si quieren, me quiero hacer entender mejor. No hay ahora en este momento, pero en un caso de urgencia que nadie determina cuál es el estado de urgencia y tú lo violas porque te manejaba este artículo y se derogó, te dejaba en estado de indefensión y entonces ¿qué? De vulnerabilidad, ¿me entiendes? En buen castellano. Luego entonces tenemos que ser muy conscientes que si la nueva ley que ya la propuso el partido aquí, dominante, es de que tú expreses soy objetor de conciencia, pero no podemos decir en un testigo de Jehová, de decir que no lo vas a operar, o que porque es de las comunidades afromexicanas,
tenemos que ver, y que viene a interrumpir su embarazo, pues tenemos que ponderar su derecho a la salud. Como en este caso que pongo allí, vean que una mano, muy pobre, y él lo conoce, Alejandro, que está con el telefonito, ¿verdad? Esa mano la operamos juntos. Vean, la otra era una Menger extremity, entonces la otra ya la tenía lesionada, con una lesión tremenda. Entonces tenemos que ver eso que escribo allí, que es muy largo, ¿verdad? Los principios bioéticos y los derechos plasmados en el artículo 1 de la Constitución. Y ahora sí, respetando lo que dice mi colega, es una laguna del derecho, próximamente a legislarse. Espero que estemos bien informados, que siempre estamos en contacto y cualquier duda me hablan, me consultan, porque por eso estuve de consejero jurídico del Consejo Mexicano de Ortopedia 2 periodos. Hábleme, porque hacían cada cosa contra los derechos humanos. Muchas gracias. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas